Con la palabra en el corazón. Un desafío a navegar por las corrientes del conocimiento de la palabra de Dios. No se despeguen, que ahora comienza Con la palabra en el corazón. Amados hermanos, amigos y las personas que se dedican a amar al Señor y estudiar su palabra, has escogido un buen momento para nutrirte. Estamos en la lección número 20. Somos tus hermanos Richard López y Sandra Torres, que vamos a estudiar el título de la lección, La palabra salva. Gloria a Dios por este título, ¿verdad? Y nos vamos a ubicar en la Biblia en Juan capítulo 12, los versos del 44 al 50. Juan capítulo 12, los versos del 44 al 50. Y si tienes el leccionario, puedes buscar la lección número 20. El texto áureo dice en Juan 12, 46. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Es un texto muy conocido y que vamos a estudiar en esta lección como parte de la lección. Esta lección tiene 3 objetivos y el primero es comprender quién es Dios a través de la vida, obra y palabras de Cristo Jesús. El segundo objetivo es examinar cómo escoger seguir a Cristo Jesús nos conduce a desear una relación más cercana con Dios. Y el último objetivo es considerar las maneras en las cuales podemos enfocarnos para compartir con otros la oportunidad de creer en Cristo para la salvación del mundo. La primera palabra del vocabulario que aparece en esta lección número 20 es salvación. La salvación se obtiene por la acción de Dios que impulsa al ser humano al arrepentimiento y le concede el don de la fe para que crea en Jesucristo. Es absolutamente una obra de la gracia de Dios. Segundo concepto es la vida eterna. El concepto proveniente de las palabras griegas zoe, vida, y aionios, eterna, es utilizado especialmente en el Evangelio de Juan. La vida eterna comienza en la persona con el nuevo nacimiento, una vez que cree en Cristo e implica una relación de padre e hijo con Dios. Aunque la muerte señala una discontinuidad entre esta vida y la próxima, la vida eterna garantiza una continuidad de relación con Cristo, aún a través de la muerte. Y finalmente aparece el término juzgar. Juzgar es valorar o emitir un juicio sobre algo o alguien. Deliberar acerca de la culpabilidad de alguien o de la razón que le asiste en un asunto. Y sentenciar lo procedente. Antes de pasar a la lectura bíblica, quisiera hablarles un poco de la introducción de este texto que se va a estudiar. Este Evangelio de Juan presenta un punto culminante que se encuentra entre las palabras que pronuncia Jesús en la porción bíblica que ya estudiaremos. Este pasaje pertenece a la transición entre la primera y la segunda parte del Evangelio de Juan. En la primera parte del Evangelio se describen los 7 signos o milagros que demuestran que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías. La primera parte del Evangelio se conoce como el libro de los signos y recoge aproximadamente 3 años del ministerio de Jesús. Juan 12 comienza la segunda parte del Evangelio de Juan. La segunda mitad describe lo que ocurrió después y cómo esta serie de acontecimientos terminaron en la crucifixión y resurrección.
La segunda parte de este evangelio recoge aproximadamente los días de la muerte y resurrección de Jesucristo. Pasemos entonces a la Biblia en Juan 12, 44 en adelante. Y dice así la palabra del Señor. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo lo juzgo, porque no he venido, yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, ella lo juzgará en el día final. Yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, el que me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Ustedes no creen, sino ven señales y milagros. Hermanos, vamos a estudiar y vamos a estar bien atentos al análisis de esta lección que va a estar a cargo del hermano Richard López. Dios los continúe bendiciendo grandemente y manténganse escuchando esta importante lección. Hermanos, que Dios les bendiga, Dios les guarde a todos y cada uno de ustedes. Todos los que día a día sacan un momento para estudiar la palabra del Señor y que se unen a nosotros en este estudio de la lección cada semana. Gracias al Señor hemos estado aquí llevándola y sirviéndonos cada uno de nosotros a través de ella, porque la palabra nos habla y nos habla al corazón. Por eso seguimos con la palabra en el corazón. Como muy bien ya dijo mi esposa Sandra, estamos en la lección número 20 y hoy estamos hablando de la palabra que desde el principio de las primeras 2 lecciones que hemos discutido de este Evangelio de Juan, nos habla acerca del poder creador de Dios, también nos habla del poder sanador, y hoy no estamos hablando a través de esta lectura bíblica y de este pasaje, de esa palabra que también salva por ese mismo efecto de dominio sobre todas las cosas que el Señor y el Evangelio de Juan nos presenta a través de estos pasajes. Así que hoy, a la altura de Juan capítulo 12, Jesús se encuentra ya próximo a culminar su ministerio. Juan en particular, a diferencia de los otros 3 evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, Juan dedica la mitad de su evangelio a los acontecimientos de esos últimos momentos de Jesús. La primera parte, como muy bien mencionó Sandra, se dedica a mencionar solamente 7 milagros, que son conocidos como los 7 signos del Evangelio de Juan, que prueban de manera inequívoca que Jesús es el Hijo de Dios. Así que estamos próximos a ver la culminación del ministerio terrenal de Cristo, y en este momento llama a su pueblo a conocer claramente quién es Él y para qué Dios le había enviado y cuál era su misión, que era salvar al mundo. Así que cuando Jesús comparte estas palabras, está compartiéndolas con las personas, y tenemos que aprender a lidiar sobre todas las cosas con las diversas reacciones que las personas tienen ante la palabra del Señor. Cristo estuvo en su ministerio alrededor de 3 años, y cada persona que recibió el mensaje de Cristo reaccionó de manera distinta. Algunos creyeron, otros no creyeron, otros simplemente creyeron pero lo dejaron en secreto, no quisieron que muchos conocieran que habían
creído en Jesús, otros abiertamente lo proclamaban, recibieron la sanidad y asimismo lo divulgaron. Así que las reacciones de las personas fueron totalmente distintas unas de las otras, dependiendo de los intereses que cada una de estas, de estas personas tenía. Así que nosotros de igual manera tenemos que aprender, igual que Jesús, a lidiar con esas diversas reacciones que tiene la gente. Y nosotros tenemos que aprender a lidiar con el fracaso, tenemos que aprender a no juzgar y tenemos que aprender a enfocarnos siempre en la figura de Cristo y no en ninguna otra cosa. Es lo que la lección nos quiere enseñar en el día de hoy. Así que básicamente este capítulo es un resumen que Jesús está haciendo para todos los seguidores, todos sus seguidores, incluyendo su grupo íntimo de discípulos. De hecho, podemos decir que está dirigido principalmente a la comunidad para la cual se escribe el Evangelio de Juan. Así que a partir de esta sección de la Escritura, de Juan 12 en adelante, el Evangelio de Juan comienza a hablar ya de la muerte y de la resurrección de Cristo. Así que vamos a ver a Jesús a partir del capítulo 12 de Juan en adelante, dedicándole más tiempo a sus discípulos, dedicándole más tiempo a ellos, estar más cerca de ellos. Así que hay unas conversaciones más íntimas con cada uno de ellos, preparándolos para lo que iba a acontecer. Así que Jesús entonces se identifica con cada uno de ellos y comienza a declarar todo lo que hasta ahora el Evangelio de Juan había estado diciendo que era Jesús, que Jesús es la verdad y la vida, que Jesús es el pan de vida, pero aquí se vuelve a repetir que Jesús es la luz. O sea, que Jesús es la luz que vino a alumbrar a los hombres. Así que esa luz vino a este mundo, como dice Juan en el capítulo 1 y verso 9, en el preámbulo, esa luz que vino, ¿verdad?, a alumbrar a los hombres. Ese mismo concepto de luz que ya explicamos en la primera lección está repetido también en el capítulo 8, en el verso 12 de este evangelio. Así que esta luz, que es Cristo, esta luz vino con un propósito claro a este mundo. Y ese propósito era ofrecernos a nosotros vida eterna. Así que a los que creen, entonces el Evangelio de Juan nos dice que ya no pertenecen al mundo de las tinieblas, porque las tinieblas evidentemente son borradas, son quitadas por la presencia de Cristo, que es esa luz que ilumina nuestro entendimiento, como hemos estado explicando a través de la primera lección de este grupo de lecciones que hemos estado enseñando. Así que de esa misma manera en que Dios creó la luz y viene el conocimiento, la sabiduría a los hombres, esa sabiduría, ese logos que habla Juan, que es Cristo, viene a iluminar a todos los seres humanos en su corazón. Por eso llega al mundo con ese propósito, para que cada uno de nosotros salgamos de la oscuridad, salgamos de las tinieblas, salgamos de la ignorancia y comencemos a mirar al cielo, al Dios creador y sustentador de todas las cosas. Ese es el propósito primordial para el cual Jesús vino al mundo. Así que el enfoque del Evangelio entonces es la salvación, y lo estamos viendo desde el capítulo 3 del Evangelio, cuando enfatiza sobre todas las cosas en la conversación con Nicodemo, como también hemos estado mencionando, que él vino a salvar a todo aquel que crea. Así que su misión es salvar al mundo. Así que como iglesia nosotros también tenemos que enfocarnos, tenemos que centrarnos en lo que es el mensaje y el propósito de Jesús. Jesús vino a salvar al mundo, a salvar a las personas. Por lo tanto, el enfoque de la iglesia debe ser más hacia las personas, más hacia que las personas alcancen la salvación. Ese debería ser el enfoque de la iglesia. La iglesia no debería estar enfocada
en levantar grandes templos lujosos, con muchas facilidades, con grandes equipos, asientos super acoginados, aire acondicionado, alfombras que se hundan hasta los tobillos nuestros. No, el enfoque no es la comodidad. La iglesia no está para disfrutar cómodamente y placenteramente de un espacio en la tierra. La iglesia ha sido levantada para llevar el mensaje de salvación al mundo. Ese es el propósito por el cual Cristo vino a la tierra. Por lo tanto, el enfoque de la iglesia a veces está distorsionado, a veces estamos en ese sentido, y valga la redundancia, desenfocados, porque nuestra mirada debe ser hacia el mensaje de salvación. Nosotros debemos dirigirnos en la visión de Cristo, no juzgar a los demás, no en enfocarnos en mirar los defectos que tienen los demás, no en tratar de convencer de que nuestra iglesia es la mejor, de que nuestra doctrina es la correcta, que aquí sí que se enseña la verdadera doctrina. O sea, yo creo que no es ese el enfoque correcto que debe tener la iglesia. La iglesia está para salvar al mundo, que fue el propósito que trajo a Cristo a nuestro mundo. Y créanme, que cuando nosotros nos enfocamos, si nos enfocáramos en eso de predicar para que el mundo sea salvado, entonces vamos a recibir distintas respuestas como las recibió Cristo. Respuestas que van a hacer creer. O sea, algunos van a creer, otros no van a creer. Algunos no van a guardar las palabras que les son enseñadas y predicadas, y otros la van a rechazar, al igual que en los tiempos de Cristo. Pero cada una de esas respuestas que el ser humano puede dar al Evangelio y a la predicación del Evangelio de Cristo tiene unas consecuencias que cada quien tiene que cargar con ellas. Porque el que no cree, dice el mismo Cristo, ¿qué pasa? Permanece en tinieblas, su luz no llega. La luz de Cristo, para el que no cree, simplemente no puede ayudarle a salir de las tinieblas. Así que el que no cree permanece en tinieblas, dice el mismo pasaje. El que cree, pues es salvo. Evidentemente el que cree viene a la luz, su entendimiento es abierto y es salvo. Al que no guarda la palabra de Jesús, el pasaje es interesante, muy muy interesante, porque Jesús dice que al que no cree sus palabras, Jesús no lo juzga. Fíjense, Jesús no lo juzga, pero dice que las palabras que Jesús ha predicado, las palabras que Jesús ha enseñado, esas mismas palabras lo van a juzgar. O sea, al que rechaza la palabra de Dios, la misma palabra lo juzgará y la misma palabra lo condenará. Porque sabe lo que es correcto, se le enseña lo que es correcto, se le enseña cuál es el camino que lo lleva a Dios, a una reconciliación con Él, y voluntariamente decide rechazar esas palabras. Así que el que las rechaza, esas mismas palabras, lo condenan. Porque el que viene a través de la palabra es salvo. El que la rechaza, pues se condena, pero se condena a sí mismo. O sea, no es Dios quien lo está condenando, es el propio hombre quien se condena. Así que Jesús vino a la tierra no para juzgarnos, no para condenarnos. Jesús vino a la tierra para salvarnos. Y esa es la misión que cada uno de nosotros tiene. La misión de Cristo es salvar a la raza humana, salvar a todo aquel que cree. Esa fue su misión terrenal. Rechazar a Jesús en este pasaje entonces implica lo mismo que rechazar a Dios. El que rechaza a Cristo rechaza a Dios, no quiere saber de Dios. Y sabemos que esta sociedad contemporánea rechaza de continuo a Dios. Y Jesús no excluye a nadie, sino que como consecuencia del rechazo de sus palabras y a su persona, los seres humanos se autoexcluyen.
los seres humanos se autocondenan. Y esto se refiere a las consecuencias de rechazar la palabra de Cristo, la palabra de Dios que está escrita en la Biblia. Y esas palabras son las que le van a juzgar. Estas palabras han sido vehículos para que muchas personas crean y se salven. También para que otras sean condenadas. Ejemplo de personas que se salvaron en el tiempo de Cristo, personas prominentes. Miren, Nicodemo, José de Arimatea, son grandes ejemplos de personas que creyeron las palabras de Jesús. En esta parte del Evangelio, en este capítulo 12, que hemos dicho que es la primera parte, es el medio del libro de Juan, el libro de los signos, ¿verdad? Se conoce también como el libro de la gloria, porque es la segunda parte del Evangelio, se conoce como el libro de la gloria. Se habla de la vida eterna y se enfatiza la vida eterna. Si nosotros miramos Juan capítulo 5, en el verso 24, allí se afirma que el que oye su palabra y cree en el que le ha enviado tiene vida eterna, no vendrá a condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Así que Dios es el Dios de la vida. Y desde el comienzo del Evangelio y a través de él hasta el final se afirma el deseo de Dios de dar vida y vida eterna. Y esa es la misión de la iglesia. Predicar esa salvación que Cristo Jesús nos ofrece a cada uno de nosotros. Así que la frustración que nosotros podemos sentir a veces no nos puede desanimar en la misión de llevar la palabra de Dios a todo lugar y en todo lugar. Pero si sentimos frustración, si nos sintiéramos mal, nosotros tenemos que trabajar con eso. Debemos tratar de lidiar con esa situación, ya que no todo el mundo va a reaccionar de la misma manera al mensaje del Evangelio, ya lo hemos dicho. Ahora, cuando nosotros nos enfocamos en la salvación y no en la frustración del rechazo a la palabra de Dios, entonces avanzamos en la fe. Miren, Dios obra de maneras y formas extraordinarias. Se cuenta la historia de un predicador que fue a este lugar a predicar, a un lugar, y estuvo durante varios días predicando y llevando el Evangelio, y predicando y llevando el Evangelio, y nadie se convirtió. Él estaba realmente frustrado por lo que estaba pasando. El último día de su campaña se convirtió un niño de 5 años, solamente un niño de 5 años. Él se fue de aquel lugar entendiendo que había perdido el tiempo aquí en el lugar. Sin embargo, ese niño de 5 años que allí se convirtió, creció, se convirtió en un gran evangelista. Y a través de aquel niño, muchas almas vinieron a los pies de Cristo. O sea, para aquel predicador había perdido el tiempo, pero Dios había hecho una gran obra a través de aquel niño. Así que cada uno de nosotros no podemos sentirnos frustrados porque no sabemos cuándo esa palabra ha penetrado el corazón de una persona que Dios ha escogido para una gran tarea. El apóstol Pablo es otro ejemplo que Dios escoge para una gran tarea. Y así podemos señalar evidencias y personas que realmente Dios llama, que pensaríamos nosotros, wow, pero esta persona, pero así Dios la llama y lo llamó para un propósito en particular. Y de esa manera Dios obra de manera extraordinaria para continuar con su misión, la misión de salvar al ser humano
y a toda la creación. Así que el Señor nos invita a no juzgar, sino a enfocarnos en la salvación del mundo, que es tan vital y tan necesaria. Hay otro ejemplo que podemos poner y que el leccionario también menciona, de una hermana en una iglesia que fue donde su pastor le dijo: pastor, yo no vengo más a esta iglesia, yo no vuelvo. Dice: pero ¿por qué, hermana? ¿Qué pasó? Porque aquí la gente se pasa hablando por teléfono, mirando su teléfono celular. Aquí la gente, yo la veo cómo se pasan chismeando unas con otras, y otros se portan malísimos, no se están quietos, se pasan levantándose, caminando y no se concentran en el culto. Yo no vuelvo más a esta iglesia. Aquí lo que hay son hipócritas, decía la señora. El pastor hizo un ejercicio con ella y le dijo: bueno, hermana, antes de irse, yo quisiera que usted me hiciera un favor. La hermana le contestó: claro, por supuesto, pastor, dígame. Tenga este vaso, llénelo de agua, y quiero que camine alrededor de la iglesia con el vaso en la mano, pero por favor, que no se derrame agua al piso. La hermana no entendió muy bien la petición, pero hizo lo que su pastor le pidió, y al final hizo todo el recorrido y llegó donde su pastor. Y el pastor le preguntó: muy bien, hermana, mientras estaba con el vaso caminando, ¿pudo observar a alguien en su teléfono? ¿Escuchó a alguien chismeando? ¿Observó algún mal comportamiento en los hermanos? Y la hermana le contestó: no pude, pastor, no pude ver nada porque estaba tan enfocada en este vaso para que el agua no se derramara, que no pude realmente fijarme en nada más. Y el pastor le dijo: ahí está la clave. Cuando usted viene a la iglesia, debe estar enfocada en Dios para que usted no se caiga, no en los demás. Por eso Jesús dijo: sígueme. Él no dijo a los cristianos: sigue a los cristianos, sigue a las personas, sigue a aquel. No, Él dijo: sígueme. Cristo dijo: sí, sígueme. Así que no permitas que tu relación con Dios esté determinada por cómo otros se relacionan con Dios o por el comportamiento de otros, sino enfócate tú. Trata de enfocarte tú en Dios y verás cómo lo demás pasa a un segundo plano. Eso es lo que la lección principalmente nos quiere enseñar a cada uno de nosotros en este día. Y al igual que Cristo, su misión primordial fue venir al mundo para salvarnos. Así de igual manera el enfoque nuestro y de la iglesia debe ser salvar la humanidad y no mirar las cosas que realmente son secundarias y que no abonan nada a la salvación del mundo. El resumen dice de la siguiente manera: la unidad y fidelidad entre el Padre Celestial y su Hijo, Jesús, son descritas con una cohesión en la comunidad del discípulo amado que nos permite continuar afirmando en nuestro tiempo tanto la doctrina de la encarnación como de la Trinidad. Las palabras de Jesús nos ayudan a comprender la relación especial entre el Padre y el Hijo y a su vez la validez de su mensaje porque son las palabras del Padre. Este pasaje nos invita a reflexionar en las verdades teológicas que se han presentado en forma más detallada en cuanto a la identidad divina de Jesús desde el primer capítulo en el Evangelio de Juan. Como cristianos, debemos seguir el ejemplo de Jesús y mientras estamos en esta tierra, somos llamados a predicar la palabra que salva, enfocándonos en esta misión divina encargada a la iglesia. La misión de Jesús y por ende la de la iglesia es no juzgar a otros y enfocarnos en la salvación
del mundo. Estar enfocado como lo estaba Jesús trae un avance en nuestra vida espiritual que influye en nuestra vida entera. Enfocarse en Jesús y en la salvación del mundo contribuye a ser una iglesia sana y al crecimiento de la obra de Dios. Cuando nos enfocamos en las prioridades de Dios para nuestra vida y para la iglesia, el Señor añade a nuestra vida todo lo que necesitamos. Recordemos la promesa de Jesús en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dios quiere que nos enfoquemos en la salvación del mundo y nos alejemos de juzgar a los demás, porque no nos corresponde. Debemos estar enfocados en Jesús y en la salvación que Él trae. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a orar. Y con esto concluimos esta lección preciosa, profunda, que le exhortamos a que usted en su casa la siga, la estudie y la haga parte de su vida. Oremos todos. Amado Salvador, gracias porque en tu amor visible viniste a salvarnos. Gracias por la comunión de amor que eres como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias porque tú eres la luz que disipa las tinieblas de nuestra existencia. Gracias te damos por el regalo de la vida eterna. Líbranos de pretensiones egocéntricas que nos impulsan a juzgar a otras personas cuando no nos corresponden. Te pedimos que nos ayudes a mantenernos enfocados en tu misión, oh Cristo, la misión que es salvar al mundo. Amén, amén y amén. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo te acompañe hoy, mañana y siempre. Será hasta la próxima. Dios te bendiga. Hemos presentado Con la Palabra en el Corazón, con sus hermanos Sandra Torres y Richard López. Gracias por acompañarnos y que Dios les bendiga.